Hola a todos. Voy a esperar un ratito más y ahí empezamos, ¿no? Como 20 segundos más y ahí empezamos nuestro webinar de hoy. Ok, ok. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos, dependiendo de donde ustedes nos acompañan. Bienvenidos al seminario web de hoy. Yo soy Mónica, yo soy la directora de desarrollo de negocios de Diembacher de América Latina y seré su anfitriona de hoy y es realmente un placer tener a todos acá. Estamos encantados con el tema de este webinar, que es intitulado Soluciones de Microred de Ian Baker, desbloqueando la energía inteligente en América Latina. Permítame presentarles a nuestros distinguidos presentadores del día de hoy. Déjame mover acá. Nosotros tenemos Gabriel Carmona, que es el gerente senior de ventas. Tenemos también Edson Hernández, nuestro gerente senior Gabriel es el gerente senior de ventas técnicas. Edson Hernández, el gerente senior de ventas. Y Fred Alcazar, que es el gerente senior de propuestas técnicas y desarrollo de negocios. Antes de comenzar el webinar de hoy, permítame guiarlos rápidamente por nuestra plataforma de seminarios. Este seminario se ejecuta en un navegador, pero los que se desconectan solo debe hacer el clic en el enlace de su correo electrónico para volver a unirse. El seminario de hoy está siendo grabado, entonces así pueden accesarlo y verlo más tarde bajo demanda. Si tienen preguntas durante el seminario, por favor, nos encantaría mucho escucharlas. Simplemente escríbanla en el widget de preguntas en la parte inferior de su pantalla y hagan un clic en enviar. Guardaremos un tiempo en el final de la presentación para preguntas y respuestas. Para descargar su certificado de asistencia, siga las instrucciones del widget correspondiente y no olviden revisar el widget de recursos relacionados para acceder a más materiales útiles. Después de este seminario, les agradeceríamos mucho también si puder tomar un momento para completar la encuesta y compartir los comentarios con nosotros. Si necesitan de alguna asistencia técnica, pueden buscar el widget de ayuda que está disponible para apoyarlos y también pueden redimensionar o maximizar cualquier una de las ventanas de su pantalla para tener una mejor vista de las diapositivas. Ahora, sin más preámbulos, me gustaría empezar nuestro webinar. Yo empiezo presentando a ustedes la estructura de Ian Baker en América Latina. Nosotros tenemos motogeneradores de 250 kilovatios hasta 10.6 megavatios, divididos en 5 familias de equipos. Tenemos el tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 6 y tipo 9. Hoy tenemos más de 1.400, alrededor de 1.400 equipos en América Latina, siendo la mayoría tipo 4. Los equipos aceptan diferentes tipos de gases, incluso hidrógeno, y también funcionan en diferentes tipos de industria y con diferentes segmentos. Nuestra cobertura en la región es a través del mercado directo, que nosotros vamos directamente como Jenbacher, y a través de distribuidores en algunos países específicos. Contamos con más de 50 técnicos entrenados y debidamente certificados en América Latina, y también conseguimos asistir a los equipos remotamente de diferentes maneras, ¿no? Virtualmente, con monitoreo inteligente y también a través de teléfono con una línea de 24/7. Este soporte remoto es muy eficiente, ¿no? Y normalmente soluciona más del 60% de los casos que tenemos. Me gustaría también de comentar que nosotros tenemos aquí en América Latina una infraestructura muy interesante, ¿no? Con almacenes, con taller de reparación, con oficinas y están esperados por toda la región. Entonces, cualquier duda o si quieren saber un poquito más, por favor, hagan sus preguntas, porque ahora yo voy a llamar a Gabriel
que nos hablará más específicamente sobre nuestra solución de microredes. Muy bien. Entonces, de seguro muchos de ustedes les ha tocado en algún momento de sus actividades evaluar la necesidad de un proyecto de generación para sus procesos o alguno de sus clientes. Y por eso en este evento queremos compartir las tendencias de la industria en materia de control integral de los activos generadores. En esta diapositiva me gustaría dar unas líneas de las realidades que nos impulsan a realizar este taller. Y es un hecho que continuamente la energía y la generación de energía es un panorama energético cambiante. Y la forma en que proporcionamos y consumimos la energía la vemos manifestarse hoy día en cuatro megatendencias. La primera, la descentralización, que es un enfoque creciente con plantas de energía a menor escala para comunidades e industrias en aumento. Y es que en la realidad actual, las centrales eléctricas distribuidas son más económicas, más eficientes y más escalables que las convencionales. Muchos usuarios ya han cambiado el enfoque de recibir electricidad de grandes generadoras centralizadas y que usan un sistema de transmisión complejo y sobreexplotado. Por otra parte, es clara la tendencia a la descarbonización, y esto por los objetivos climáticos ambiciosos que conducen a la aceleración de la generación con fuentes de energía renovable. Aunque a medida que aumenta la producción de energía con renovables, su costo tiende a disminuir. El reto es que por su mayor participación en la matriz energética se presenta una reducción de la inercia del sistema. Esto quiere decir que es una red pública menos escalable, menos estable y con mayores riesgos de apagones. A medida que la digitalización continúa creciendo en casi todos los aspectos de nuestra vida diaria, asimismo la demanda de energía en data center o centro de datos, el almacenamiento en la nube, el internet y las comunicaciones se convirtieron en infraestructura crítica que hoy día requieren energía resiliente y confiable. Y también a medida que la electrificación o el acceso a la energía mejora a nivel mundial, la demanda de electricidad y los costos asociados continúan aumentando. Entonces, aunque la electrificación es evidentemente positiva, en nuestra región día a día tenemos noticias sobre el aumento de los fenómenos meteorológicos y los cortes de energía que estos provocan. Noticias del envejecimiento de la infraestructura de la red, de la demanda intensiva y la escasez de energía disponible, especialmente ahora con el auge de los centros de datos. También noticias o señales de escasez de combustibles o incrementos de precios de energía. A esto se le suma el impacto en los sistemas interconectados regionales cuando aumenta la tensión geopolítica. Y por ello, en la siguiente sección me gustaría mostrarle cómo las microredes pueden impulsar la transición energética como soluciones más resilientes, económicas e inteligentes. Vamos a contarles sobre sus principios, sus características y sus beneficios, entre otros aspectos. Bueno, pero primero definamos qué es una microred. Como se muestra en esta imagen de la derecha, las microredes son sistemas de generación y distribución de energía a pequeña escala que contienen cargas, como las vemos allí. Vemos viviendas, industrias, autos eléctricos, etc. Y también existen los llamados DER, que son recursos energéticos distribuidos. Estos recursos pueden ser motores a gas, motores diésel, activos de generación basados en fuentes de energía renovable, y también se incluyen sistemas de almacenamiento. Pueden operar como un sistema aislado o conectado a la red y también pueden realizar transiciones fluidas entre ambos modos de operación. Normalmente, el tamaño de una microred oscila entre 100 kilovatios y 10.000 kilovatios, aunque pueden ser mayores en aplicaciones industriales y comerciales. Anteriormente, las microredes se utilizaban principalmente para el acceso a la electricidad y la energía de respaldo. Ahora son soluciones resilientes, sostenibles, económicas, que respaldan a la red pública. En algunos casos incluso pueden ser alternativas a esa macrored.
La generación con renovables como la fotovoltaica y la eólica son volátiles por naturaleza. Por eso aquí nos gustaría resaltar que los grupos electrógenos a gas desempeñan el papel fundamental de ser una fuente de energía gestionable, proporcionando el equilibrio, la inercia y la estabilidad que necesita este sistema de microred. Y de hecho, cuando hablamos de motogeneradores que usan gas, no solo estamos hablando del gas natural o los combustibles gaseosos convencionales. Estos equipos pueden operar con gases renovables o incluso con hidrógeno. Entonces son una solución al reto de combinar la resiliencia con la sostenibilidad en un solo recurso energético distribuido. Bien, ahora hagamos una inmersión dinámica en una microred con nuestro controlador. Vamos a ver el funcionamiento, cómo se interconectan y se despachan los activos y los modos de operación posibles, entre otras características. Microgrids are small-scale power generation and distribution systems that include various distributed energy resources, so-called DERs, loads, and storage systems. They can operate autonomously or can be connected to the main grid. DERs can include a combination of renewable but volatile photovoltaics and wind turbines with a reliable, dispatchable, gas-powered Jenbacher CHP unit powered by various energy sources, including renewables such as biogas, renewable natural gas, and hydrogen. Excess electrical power is also stored in a local battery energy storage system, or BESS. All of these assets are controlled and orchestrated by an on-site Jenbacher microgrid controller for reliable operation in any condition. The microgrid controller acts as the brain of the microgrid and can integrate a wide selection of more than 100 DERs while ensuring high reliability, plant uptime, and economics. Now let's look at an example. Here we can see the microgrid providing electrical and thermal energy to a commercial and residential area over a 24-hour period. The levels of energy demand and energy production vary. This affects market prices for power supplied from the grid. When there is a high surplus of renewable energy, such as solar and wind power, the feed-in tariffs are low, presenting energy arbitrage opportunities. It's early in the morning. Grid energy prices are high, so the local CHP system covers the energy demand of the microgrid, while surplus renewable energy that is stored in the BESS is exported to the grid to generate revenue. When the CHP system is running, thermal energy is stored until heat is needed in the district. As the sun rises, solar energy production ramps up, energy prices decline, and the CHP system shuts down. Local solar energy and cheap energy from the grid are used to cover the energy demand of the microgrid, while also charging the BESS for later use. Later in the day, as the sun sets, power prices increase. Due to higher winds, additional wind power is produced, but it is not enough to cover the microgrid's total energy demand. Therefore, the dispatchable CHP system kicks in to provide the remaining energy required. With the microgrid's power requirements met by the wind and CHP, it can once again export the stored surplus in the BESS and any renewable energy to capitalize on high feed-in tariffs. Later that week, the weather worsens and eventually a severe thunderstorm develops. Lightning strikes a nearby power line. Grid outage. Within milliseconds, the microgrid controller enters island mode operation. It detects the grid failure, opens the main breaker, and transitions to the BESS while ramping up the CHP. Because of the super fast response of the BESS and the inertia of the CHP unit, this switch happens with minimal frequency and voltage deviation. Thanks to the seamless transition, microgrid operations continue without any noticeable disruptions.
Eventually, the grid failure is resolved, and the microgrid reconnects and synchronizes back to the main grid. The microgrid is now back in grid parallel mode. Jenbacher Microgrid Solution offers both sustainability and resilience, peace of mind in one single solution. With INEO Group's MyPlant optimization, you can boost your microgrid's economic performance by enhancing operational efficiency and profitability. This energy management solution integrates external data sources, such as weather forecasts, market prices, and regulatory guidelines to predict and optimize the microgrid's operation. Together with MyPlant optimization, the Jenbacher Microgrid Solution helps you meet sustainability targets and ensure high resilience and improved economics for your microgrid. Bien, como se ha visto, el objetivo principal de nuestro controlador de microred es proporcionar la resiliencia en todas las condiciones operativas. Este control centralizado proporciona la coordinación y la gestión de activos en forma eficaz, con la característica de estar ubicado en sitio. Entonces, se mantiene la estabilidad de la microred mediante la conexión física de todos los activos a través de varios protocolos de comunicación compatibles. Con la última versión de software, el controlador de microred admite hasta 100 recursos energéticos distribuidos y se admiten varios tipos de activos como los ya vistos y los listados que ven aquí. Y se pueden integrar otros tipos de activos. Por lo tanto, si usted desea conectar otros, probablemente podamos hacerlo según las necesidades específicas del proyecto. Bien, ahora veamos el enfoque de INEO con más detalle para las microredes. Comenzando con el controlador de la microred que está ubicado en sitio y se basa en el comprobado Master Control y de sincronización de Jenbacher. Es, por así decirlo, el cerebro de la microred. En modo isla, la máxima prioridad del controlador es la confiabilidad y la disponibilidad energética. Aquí se mantiene entonces la frecuencia y el voltaje en cualquier escenario de carga. Entonces se optimiza el uso de los activos para evitar cortes de suministro. Y en un eventual caso de una interrupción total del suministro eléctrico, el controlador de la microred y los grupos electrógenos Jenbacher permiten el arranque en negro. Entonces, con el controlador de la microred garantizamos la flexibilidad del sistema, pero también buscamos optimizar la economía. De hecho, en muchos casos la microred funciona la mayor parte del tiempo conectada a la red pública. Y es aquí donde la solución de Jenbacher realmente se destaca con la integración de MyPlant Optimization. Y esta es una solución digital de Jenbacher basada en la inteligencia artificial, usando el aprendizaje autónomo y adoptando el enfoque holístico para mejorar la eficiencia operativa de toda la planta. Puede ser alimentado adicionalmente con los datos de mercado e incluso con pronósticos meteorológicos, como lo vimos ahí en el video. Entonces, de esta manera, mientras la microred se conecta a la red pública, MyPlant Optimization perfecciona toda la operación de la planta. Y en un caso de interrupción, pues la planta pasa sin problema al modo isla y el controlador de la microred se encarga de nuevo de la operación garantizando el funcionamiento estable. Veamos ahora los beneficios para el cliente. Son muchos como los ven aquí listados, pero vamos a intentar resumir lo más destacado. Primero, las microredes permiten la integración de energías renovables, lo que reduce las emisiones y el costo de energía. La microred puede reducir los picos de demanda con el uso de un sistema de almacenamiento y, por tanto, los cargos por demanda. Al reducir la carga máxima, también se reduce la presión o el estrés en la infraestructura de la red. También permite un arbitraje energético, que es la estrategia de comprar electricidad o generar al máximo cuando los precios son bajos y venderla o usarla cuando los precios son altos, aprovechando así la diferencia de precio para obtener un beneficio económico. Un aspecto importante es la confiabilidad del modo isla, pero también permite una transición fluida hacia o desde el modo paralelo a la red. Anteriormente, con la fluctuación de carga en el modo isla, se requería una reserva giratoria o inercia rotacional, que es como un amortiguador que garantizaba la disponibilidad de energía adicional cuando se necesitaba.
Ahora, con el uso de un sistema de almacenamiento de baterías, se puede proporcionar la energía adicional en milisegundos sin necesidad de reserva giratoria. Con la prestación de servicios auxiliares, queremos decir que una microred también puede ser un servicio para respaldar la red de transmisión y ayudar a prevenir apagones si se incluye en un programa de respuesta de demanda, por ejemplo. Optimizar el autoconsumo es similar al arbitraje energético, pero en este aspecto la energía se autoconsume en sitio. Entonces, cuando se puede tener excedente, es mejor almacenarlo y utilizarla cuando los precios estén altos. En cuanto a la gestión de carga y prioridad de activos, nuestro sistema aprovecha la predicción de carga avanzada para impedir que el sistema se quede sin reservas de energía en algún momento. Las baterías combinadas con nuestro motor a gas pueden proporcionar energía de respaldo instantánea y por largo tiempo. Y por último, el control del estado de carga del almacenamiento se basa en monitorear las cargas reales y precisas para máxima resiliencia en modo isla. Y por tanto, la toma de decisiones para optimizar la economía de la operación conectada a la red pública. En suma, nuestras soluciones digitales y el controlador para microredes son versátiles en funciones. Jenbacher ofrece una solución todo en uno basado en nuestros comprobados paneles Master Control. El usuario no necesita comprar hardware adicional a nuestro panel Master Control, dado que el controlador para microredes es un paquete de software adicional. Para nuestros clientes actuales, vale decir, instalaciones existentes donde se utilizan paneles Master Control de Jenbacher, se puede utilizar este hardware con la actualización del software a Dianet XT4. Y por último, quizás lo más importante es que disponemos de personal técnico que ha aprendido, desaprendido y se han especializado en estos más de 20 años que Jenbacher tiene de experiencia en control de plantas, en la operación en isla y de energía de respaldo. Aquí quiero mostrarle cómo se ve una interfaz de usuario del controlador de microred. Esta imagen les será familiar para quienes tienen un controlador de Genset o de Panel Master Control con Dianet XT4. Pueden ver una vista general en un diagrama unifilar que muestra todos los activos de la microred y su estado. También hay una pantalla dedicada al control del estado de la carga de las baterías. Este estado de carga se puede optimizar automáticamente con nuestro software de gestión o se puede ajustar manualmente. Además, tenemos una vista general e individual para todos los recursos energéticos distribuidos conectados al controlador. Alternativas para gestionar los recursos energéticos distribuidos. Bueno, nuestros paneles de control son versátiles y no en todos los casos se requiere un controlador de microred. Si se van a integrar nuestros equipos Jenbacher con motogeneradores de otros fabricantes, con turbinas a gas, turbinas a vapor, nosotros analizamos las particularidades de su proyecto y suele resultar que solo requerimos una característica adicional en nuestro panel de control maestro y unas horas adicionales para programar el software. Esta característica agregada tiene la ventaja de que el precio adicional no es significativo. Por otra parte, si la integración es con unidades fotovoltaicas, aerogeneradores, sistemas de baterías o un grupo diverso de estos recursos energéticos, pues utilizaremos seguramente un controlador de microredes. En la siguiente sección, nuestro especialista Freddy Alcázar les va a describir nuestro soporte en simulaciones para identificar si es viable un sistema de microred en sus casos. Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Freddy Alcázar y como Gabriel dijo, yo voy a hablar un poco de la parte de simulaciones y cómo nosotros podemos apoyar a nuestros clientes, a ustedes, con simulaciones para entender un poco más sobre la microred. Aquí básicamente vamos a hablar de qué se hace con estas simulaciones, qué tipo de informaciones podemos proporcionar y qué información necesitamos nosotros para realizar esas simulaciones. Luego, voy a dar un caso ejemplo del sector industrial de alimentación y bebidas para que entiendan más o menos cómo serían los resultados. Bueno, empecemos primero que nada con la herramienta de simulación. El objetivo va a ser transmitir los beneficios que va a tener ese proyecto de microred. Y eso lo hacemos a través de ayudándoles a ustedes a comprender el tamaño de la microred, tipo unidades, tamaño de ellas, y también los costos asociados
a ese proyecto. Para eso necesitamos como requisito que ustedes como clientes tienen un checklist y esto tiene que ser hecho en tanto detalle como sea posible. Este checklist tiene información o va a pedirles información detallada del sistema. Estamos hablando, por ejemplo, de costos de la energía, el costo de la electricidad, el costo del gas, en dónde está localizado, qué tipo de DRs se quieren incluir dentro del sistema. Por ejemplo, fueran baterías, paneles fotovoltaicos, limitaciones, por ejemplo, tamaño máximo de paneles fotovoltaicos, etc. Lo que ven aquí es que es bastante detallado y mientras más detalle se entregue, mejor va a ser la simulación. Ahora, desde el punto de vista de beneficios, recuerden que esto es una simulación de alto nivel para su proyecto de microred. Significa que les va a dar una primera idea, dependiendo de la información que están entregando, de cómo se puede desarrollar ese proyecto. Aquí se ofrece una propuesta sobre los activos, su tamaño y específicamente los datos financieros. Y si ustedes no son directamente los que quieren instalar el sistema de microred, sino un cliente de ustedes, pues pueden mantener en contacto con esos clientes potenciales al proporcionar un reporte de este tipo, donde pueden tener una idea de qué beneficios les puede traer crear una microred. Recuerden que un punto positivo es que tenemos una base de datos nuestra, de nuestros grupos de electrógeno y embaje, lo cual significa que cuando damos los resultados de simulación desde el punto de vista de nuestros motores es bastante exacta. Ahora, ¿qué se proporciona? ¿Qué sale de esta herramienta de simulación? Bueno, nosotros entregaríamos un reporte y dentro de ese reporte se van a conseguir información como, por ejemplo, qué activos deben seleccionarse. Como dije anteriormente, nosotros dentro de nuestro checklist vamos a preguntar qué tipo de activos quieren ustedes tener y pueden escogerlos, los tipos, por ejemplo, los tamaños, incluso costos. Todo esto se pondría dentro de la simulación. Aquí en la parte derecha pueden ver varios ejemplos de diferentes tecnologías. Solares, por ejemplo, paneles fotovoltaicos, baterías, diferentes motores. Ustedes con decirnos más o menos qué potencia quieren de los motores, podemos dar una recomendación cuál sería el modelo exacto, correcto. Y adicionalmente pueden meter enfriadores eléctricos, calentadores eléctricos y enfriadores de absorción. Pueden ser muy importantes dependiendo de su aplicación. Luego, también les vamos a dar información cómo se cubre la demanda de energía. Un ejemplo es lo que ven una vez más en la parte derecha, es para cada hora del día cómo se cubre los requerimientos energéticos con los diferentes DR. Luego también podemos ver lo que son los costos de OPEX y CAPEX, operación y capital del proyecto. Y recuerden, muy importante, esto va a depender de la información que nos entreguen a nosotros en este checklist. Adicionalmente van a tener el costo nivelado de electricidad, que es bastante importante para entender qué tipo de ahorros van a tener. El año de equilibrio de costo, año de amortización, valor actual neto. En sí, bastante información que va a ser clave para poder decidir si la microred es la forma correcta. Ahora vamos a hablar un poco del caso en particular, ¿no? Aquí es donde van a ver qué es lo que sale de este sistema. Primero, la aplicación que les voy a mostrar ahorita es en el sector industrial de alimentación y bebidas. Para que sepan, esta información la pueden conseguir dentro de un estudio, un caso de estudio que tenemos nosotros. Al final les voy a dar links para que puedan ver tanto este caso como un caso adicional. En este caso, el objetivo del cliente era reducción de costes energéticos y aumentar la resiliencia y al mismo tiempo lograr decarbonización. La solución energética que tenía el cliente era, por un lado, necesidades eléctricas. Él conseguía toda la energía desde las empresas de servicios públicos. Y luego, necesidades térmicas. En este caso estamos hablando de compra de servicios públicos de gas natural y se utilizaban calderas de agua caliente para dar la parte de calor. Viendo un poco cómo estaba configurado el sistema antes de la microred, es la imagen que ven aquí en la parte superior izquierda, el servicio público de electricidad, entregaba electricidad a las instalaciones del cliente, y por el lado de calor, de agua caliente, sí, directamente al servicio público de gas a través de una caldera. Los costos anuales para ese sistema es de $2.3 millones,
Y el LCOE es de $0.138 por kilovatio hora, claro, incluyendo toda la energía tanto de gas como de electricidad. En la parte derecha ven cómo se veía la parte de consumo de gas natural y la parte de electricidad. Entonces, la idea es aplicarle a esto el programa. Y para esto es que tenemos esta información. Primero, ¿qué data entrega el cliente en este caso? En este caso se entregó los valores para electricidad, los datos anuales en intervalos de 15 minutos. Mientras más detallado sea esta parte, la de consumo, mejor va a poder ser el análisis y la simulación. Desde el punto de vista térmico, tenemos la demanda mensual promedio, tenemos las tarifas actuales de los servicios públicos, tanto gas como electricidad, y también los datos de ubicación. En este caso, el cliente dice que, bueno, quería motores Jenbacher, en este caso tipo 4, y daba un rango. Estaba claro que la energía fotovoltaica se iba a utilizar, pero debido a espacio, máximo 1250 kilovatios pico, porque iban a ser montados en techo. También se iban a instalar baterías, módulos discretos de 500 kilovatios horas, sin un máximo claro, tanto había espacio para ello, y se quería de la utilidad, o sea, de la electricidad, a tener una importación mínima en lo posible. Y obviamente se busca ahorro energético con energías renovables. Lo que ven a la derecha es basado en el lugar exacto donde el proyecto de microred se estaba analizando y dentro de la herramienta de simulación ponemos los diferentes DRs y corremos las simulaciones y las optimizaciones. Recuerden que todo eso es basado en la información que recibimos nosotros en el checklist. Significa que mientras más detallados sean, especialmente la parte de costo, mejor van a ser los resultados o más reales van a ser los resultados. Aquí ya empezamos a ver qué es lo que empieza a entregar el sistema. En esto ustedes ven un perfil de carga de uno de los días y cómo las diferentes soluciones o los diferentes DRs entregaban la energía. Para este caso en particular, lo que saca la simulación es que se necesitaban 851 kilovatios de parte de motores, 1250 kilovatios pico, como lo requería el cliente de fotovoltaico, y solo 500 kilovatios por la parte de baterías. Y esto que ven acá es cómo queda la configuración de la microred. Como pueden ver, ya es un sistema un poco más complejo, hay más DRs y por eso es que se logran ahorros energéticos, de los cuales vamos a hablar un momento. Aquí lo que ven es que aún hay conexiones al servicio público, tanto de gas como de electricidad, pero tenemos el controlador de microred y tenemos los DRs como las baterías, las celdas solares, el motor Jenbacher y la caldera sigue estando allí, pero se utiliza menos porque los motores Jenbacher son CHP y se puede utilizar el calor para producir el agua caliente del cliente. Y creo que esta es una de las más importantes. Aquí vemos el resultado claro de qué beneficios vienen de la microred. Primero vemos los costos anuales de energía. Aquí se ve que hay un 32% de ahorro, lo cual significa $750,000 al año. Un periodo de amortización calculado entre 3 y 4 años y con un costo nivelado de energía que fue de 0.038 a 0.117 dólares por kilovatio hora. Claramente hay un ahorro. Y finalmente, la parte de emisiones, hay un 26% de ahorro y es lógico porque estamos utilizando renovables, estamos utilizando fotovoltaicos, estamos utilizando baterías. Y también se está reduciendo el uso de gas en las calderas por utilizar los motores. Entonces, como pueden ver, lo que pueden ustedes esperar es un reporte con información que definitivamente puede ser clave para decidir si la microred, como la tienen pensada, puede funcionar o no, y pueden utilizar esta documentación, como les dije, con clientes que puedan tener. Aquí, recuerden que van a conseguir esta presentación, van a tener los links para dos casos. Uno en el sector de la hostelería y otro en el sector de la industria de alimentos y bebidas. Como nota, el de la hostelería en realidad no tiene conexión a red, es en una isla del Caribe, y el de la hostelería fue el que acabamos de ver. Y bueno, ahora les voy a dejar con mi compañero Edson, quien va a hablar un poco de casos reales, casos de éxito. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenos días también. Edson Hernández,
gerente de ventas de Jenbacher para América Central. Antes que nada, les quiero agradecer el hecho de que estén aquí con nosotros acompañándonos con este webinar que los preparamos para ustedes. Un pequeño anuncio rápido, al término de esta pequeña presentación, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, entonces vayan preparando ahí sus preguntas y comentarios, también son bienvenidos. Bien, mis compañeros les presentaron básicamente lo que es la conceptualización de una microred, las herramientas que tenemos, la tecnología, y yo les voy a presentar lo que ya tenemos operando en el sistema. Y Jenbacher es una empresa que tiene muchos años en el mercado y es muy importante que la tecnología sea respaldada por nosotros mismos. Y es por eso que Jenbacher invirtió en un sistema de microred muy avanzado, el cual no sea simplemente un showroom que puedas ir y visitar cuando vas a la planta y lo veas bonito, muy limpio, no. Este es un sistema que opera 24/7, los 365 días del año, tiene más de 6 años operando en conjunto con la red en Austria, y es un sistema muy avanzado que tiene diferentes componentes que ahorita les voy a platicar, que de alguna manera se ha integrado el sistema de microred. Entonces, ¿en qué consiste nuestro sistema de microred, el cual está en operación, como menciono, desde hace más de 6 años? Tenemos una serie de generadores de marca Jenbacher con todo un sistema de cogeneración. Tenemos diferentes modelos. Tenemos todo un sistema de generación y almacenamiento de calor. Tenemos un sistema de backup para lo que son el sistema de calor. Y tenemos algo muy importante. En nuestros sistemas de microred son altamente flexibles. Y cuando me refiero a flexibles, ustedes se preguntarán, oye, ¿será que yo puedo integrar otras tecnologías, otras marcas a mi microred? La respuesta es sí. Y un ejemplo es lo que están aquí en la parte de abajo, que les voy a mostrar. Aquí tenemos una turbina de agua, la cual, para su referencia, tiene más de 100 años en operación. Es una tecnología que podríamos decir vieja, pero funcional todavía, y esta se logró integrar a un sistema, vamos a decir, actualizado, con un sistema solar, con un sistema de baterías, con un sistema de cogeneración. Entonces, nuestros sistemas son altamente flexibles, se pueden integrar fácilmente a cualquier otra de las marcas que ustedes pudieran llegar a tener, y no necesariamente tengan que hacer una inversión nueva para los sistemas. Adicionalmente, pueden ser sistemas escalables. Aquí abajo ustedes verán que en este sistema de generación estamos invirtiendo actualmente en todo un sistema completo de lo que es electrólisis para poder generar con nuestros generadores Jenbacher con hidrógeno verde, y vamos a tener todo un sistema de generación y un sistema de almacenamiento. Entonces, estamos en ese proceso, estamos ahorita, prácticamente ya tenemos todo el almacenamiento, tuberías, y ya nada más estamos en el proceso de terminar la electrólisis para tener el hidrógeno verde. Entonces, son sistemas que pueden ser escalables y optimizados totalmente. Aquí simplemente les pongo una información para que vean el costo de lo que, cuando la planta no contaba con la microred, para que ustedes vean cuánto costaba la energía eléctrica. Obviamente, tener como referencia lo que es el costo del gas. Como mencionaba Freddy, es sumamente importante tener bien claro cuál es el consumo, cuáles son sus demandas, cuáles son los costos de combustibles que hay en ese momento, para poder hacer ese análisis. Y entonces, en base a nuestro sistema, hicimos este análisis, y tenemos que antes la planta de producción de Jenbacher y las oficinas estaban siendo alimentadas básicamente por la red pública, y todo el sistema de calor, que era agua caliente, y el heating district que existía, se hacía mediante calderas tradicionales con gas natural. Teníamos un costo nivelado de energía, lo cual se analizó, y entonces al día de hoy tenemos un sistema de microred súper avanzado, del cual tiene una red, tenemos un par de generadores, como lo habíamos visto, solamente se mantuvo un par de calderas, un sistema solar,
un sistema de almacenamiento, y por aquí nos faltó poner nuestra gran joya de oro, que es la turbina de agua. Es un sistema el cual no únicamente fue conectado en sitio, sino que además lo llevamos al siguiente nivel, que fue optimizarlo con nuestro sistema MyPlan Optimization. Y lo que nos ha ayudado este MyPlan Optimization es reducir los costos operativos de 0.27 centavos de euros por kilowatt a aproximadamente 0.17, con lo cual nos da un ahorro aproximadamente de un 18%. Entonces, son proyectos altamente banqueables, muy importante eso, que ofrecen retornos de inversión, como les mencionaba Freddy. Este proyecto aproximadamente tuvo un retorno de inversión de menos de 4 años aproximadamente. Ha ido cambiando porque las condiciones del mercado, como veíamos en el video, hoy puede estar más barato la energía, mañana puede estar más caro, y entonces esas variables van cambiando, pero todo eso se va haciendo un análisis en nuestro sistema y hacemos las predicciones correctas. Bien. El siguiente caso que les quiero presentar ya es un cliente industrial, el cual lo deben de reconocer, Danone, el cual tenía dos problemas principales. Uno, la confiabilidad de la red, y su segundo problema era que desde el punto de vista corporativo necesitaban empezar el camino hacia la reducción de emisiones a lo máximo que podían. Entonces, eran dos problemas que muchas veces es complicado atacarlas. ¿De qué manera se hizo? Se hizo un análisis, como mencionamos, se hace todo un análisis del cliente, de las necesidades, que son estas sus necesidades, y lo que se le planteó a este cliente en particular fueron un par de generadores para tener con gas natural. Se implementó un sistema solar para poder empezar, además de reducir los niveles de emisiones con el sistema solar y la combinación con los generadores, y para poder tener un sistema robusto en cuanto a condiciones eléctricas, los generadores diésel que tenía el cliente de standby de otras marcas, lo que hicieron, se integraron a todo un sistema de microred para poder tener un sistema que le permitiera al cliente atacar sus dos grandes problemas. Uno, reducir los niveles de emisiones, y número dos, tener un sistema de energía, de suministro de energía confiable, pero además tener reducciones de costos, que fue un beneficio que el cliente lo tuvo como algo adicional, que algunos clientes no lo buscan de forma directa, ¿no? Entonces, no me quiero extender, son dos casos, tenemos muchos más casos que ya están operando, que están generando ahorros, que están generando la resiliencia para los sistemas. Entonces, para continuar con el seminario, y si hacemos un resumen de las 3 presentaciones que vimos, número 1, tenemos Jenbacher, que tiene la tecnología integrada para poder hacer un sistema de microred completa, desde generadores, un sistema de cogeneración, un sistema fotovoltaico, etcétera. Entonces, no necesariamente tienes que empezar el sistema desde el inicio con toda la tecnología, puedes irlo escalando poco a poco, porque de esa manera puedes hacerlo con un retorno de inversión un poco más atractivo. Pero lo importante aquí es que ustedes se queden con el mensaje de que Jenbacher tiene la solución integrada completamente para ustedes. Número 2, tenemos un simulador muy eficiente, muy confiable, el cual nos permite hacer todos esos cálculos, todas esas integraciones y presentarlas, y muy satisfactoriamente les puedo decir que las estimaciones que hacemos tienen un grado de certitud muy, muy grande. Entonces, es un software muy confiable que tenemos. Y lo más importante, la experiencia. Tenemos la experiencia implementando estos sistemas en la totalidad de los sistemas. Entonces, una invitación, acérquense con nosotros, preséntenos sus problemas, cuáles son las soluciones que les podemos dar, y estoy seguro que les podemos ofrecer una solución para un sistema de microred en diferentes niveles que les pudiéramos dar. Sin más, me gustaría pasar a nuestra sesión de preguntas y respuestas y comentarios, si es que los tuvieran por ahí.
Perfecto, muchas gracias Edson, muchas gracias Gabriel, Freddy por las presentaciones. Ahora me gustaría apenas de dar un rápido recordatorio para la audiencia, ¿no? Para hacer preguntas, simplemente utilice el widget de preguntas, escriban sus consultas en el cuadro en la parte inferior de la pantalla y hagan un clic en enviar, por favor. Si no clican en enviar, no recibimos la pregunta, ¿no? Yo voy a empezar entonces leyendo acá la primera pregunta que tenemos. Bueno, he visto que hablan de soluciones de microred con conexiones a la red pública. ¿Tienen experiencia haciendo soluciones en isla, off-grid? Si quieren, esta la puedo tomar yo rápidamente. Sí, hay experiencia con sistemas totalmente off-grid, o sea, se puede hacer tanto con la red como sin la red. Y piensa en esto, ¿no? Cuando tienes una microred, si está, aún estando conectado a la red, si es un sistema, por ejemplo, inestable, una vez que se desconecta, queda el sistema en isla. Así que sí, no habría ningún problema. Entonces, ¿en qué tipo de operaciones o sistemas se utilizan microgrids? Esta la tomo yo. Bueno, en cualquier tipo de sistemas o procesos que requiera energía o electricidad, particularmente en aquellos que necesitan energía confiable, limpia y rentable, por la cantidad de recursos energéticos distribuidos que se implementan en una microred. Entonces, ¿quiénes pueden ser? Pues comunidades, hospitales, industrias o servicios del sector terciario como universidades, aeropuertos, hospitales, puertos, edificios gubernamentales, localidades remotas, por ejemplo, para operación en isla, empresas del sector industrial, instalaciones militares, instalaciones críticas, por ejemplo, plantas de tratamiento de agua, ahora últimamente en pequeños data centers o en estas empresas que hacen minería para criptomonedas, empresas de servicios públicos o empresas que prestan servicio para suministrar PPAs o que suministran electricidad. Este tipo de empresas también instalan microredes para atender a sus clientes o usuarios directos. Perfecto. Gracias, Gabriel. Ok, pasemos entonces a la pregunta siguiente. ¿Se pierde electricidad y dinero en una microred conectada a la red pública? Esta la puedo tomar yo. La puedo tomar yo también. Bueno, cuando las microredes, primero las microredes pueden operar tanto en isla como en operación paralelo. Eso ya lo vimos y es bastante claro. Entonces, cuando utilizan un controlador Jenbacher, esto le permite seguir exactamente la demanda de los usuarios y tener un control también de la electricidad que quieren importar o exportar electricidad. Entonces, si el objetivo es no entregar electricidad a la red, pues eso se le pone ese comando a nuestro controlador y él no va a entregar electricidad a la red. Si por el contrario, el objetivo es vender excedentes a la red, pues eso también se puede programar y la red y la microred en algunos momentos pues generará lo que necesite generar y en otros momentos se entregará electricidad a la red de acuerdo al modo de operación y a la economía que se quiere obtener en esta microred. Perfecto. Gracias, Gabriel. Pasemos entonces a la pregunta siguiente. Buenas tardes desde Chile. Una consulta. Para integrar equipos Jenbacher con grupos electrógenos a diésel existentes, ¿tiene experiencia integrando los controladores Jenbacher a controladores COMAP, DeepSea y etcétera? ¿Es necesario cambiar los controladores de los grupos diésel existentes? Gracias. Hola, esta la puedo tomar yo. Mira, sí tenemos experiencia con otros controladores de microred. Claro, no es lo que estamos
mostrando acá para que tengas una idea. Si utilizaras uno de Jenbacher, el de Jenbacher es solamente una unidad y allí se conectaría todo lo que tendría el sitio. En tu caso, serían motores diésel más, digamos, motores Jenbacher y paneles fotovoltaicos y baterías, todo se conectaría a nuestro controlador de microred. Si estás utilizando COMAP, el COMAP normalmente son cajitas para cada uno de los DR. En ese caso no tienes que cambiar los controladores, utilizas la solución de COMAP y esta se comunica con las diferentes cajas de COMAP, con el principal, el maestro y con el que va a cada uno de los DR. Pero en el caso de nosotros, una vez más, lo que se define son interfaces entre los motores de diésel que tienes, nuestro controlador, para que él pueda dar órdenes, por ejemplo, de subir y bajar velocidad, órdenes para drop de voltaje, dependiendo de cómo sería el control de esa microred. Muchas gracias. Bueno, la pregunta siguiente nosotros tenemos, en su experiencia, ¿hasta dónde es viable considerar microredes? Es decir, ¿a partir de qué capacidad? Yo la tomo. Bueno, cada caso es diferente. En la generación distribuida, cada cliente tiene sus particularidades, a diferencia de la generación centralizada. Nosotros hemos visto, por nuestra experiencia, que de acuerdo al spare spread que tenga el cliente, el spare spread es qué relación te da tu generación propia o qué diferencia tienes los costos de tu generación propia versus la generación o la compra de energía en la red. En ese sentido, mientras mayor spare spread tengas, mientras esa diferencia sea mayor, pues eso es lo que te va a decir si vale la pena o no tener o instalar un sistema microred. Nosotros, en nuestra experiencia, tenemos equipos tan pequeños de 330 kilovatios que en condiciones de altura, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, 2.600, 2.700 metros sobre el nivel del mar, esos equipos en sitio estarán dando alrededor de 250 a 270 kilovatios. Para nosotros esto es nuestro equipo más pequeño, puede que para otro proveedor sea un equipo grande. Ese equipo pequeño, aún en Bogotá, bajo las condiciones del mercado, funciona bien para ese tipo de empresas. Y puede no darse esa misma situación en otros tipos de mercado, en un sitio donde la electricidad sea un poco más económica y el combustible sea un poco más caro, no tengan la generación solar tanto tiempo como tienen algunos sitios. Al final, nuestra simulación, lo que comentábamos hace unos minutos, esto le permite identificar si vale la pena o no emprender un proyecto de microred. Perfecto, Gabriel, muchas gracias. Bueno, voy a pasar a la pregunta siguiente. ¿Cómo responde el generador ante cambios de demanda abruptos, considerando son generadores de altas revoluciones? Esa la puedo tomar yo. Mira, todo depende de cómo sea tu sistema. Aquí estamos asumiendo que estamos en una isla, o la microred está en una isla. Si, por ejemplo, hay otros DR como baterías, estas ayudarían a mantener la frecuencia. Si fueran solo los motores, dependiendo del cambio bruto que estamos hablando, va a haber más o menos desviación de la frecuencia. En el caso de Jenbacher, nosotros tenemos documentos bien específicos, instrucciones técnicas, donde podemos garantizar ciertos niveles de movimiento en cuanto al voltaje y la frecuencia, dependiendo de cuánto es ese delta P, esa caída o aceptación de carga que vería el sistema. Esto tiene que ser analizado básicamente caso por caso, pero nuestros motores tienen un muy buen desempeño en isla. Significa que podemos mantener tanto la frecuencia como voltaje dentro de límites bastante pequeños, incluso cuando hay cambios de carga repentinos. Todo depende del tipo de carga que tengas y el tipo de operación que tengas, pues se define el motor correcto. Pero claro, cuando tengan un caso en particular, lo pueden traer y lo podemos discutir. Gracias, Freddy. Y siguiendo también un poquito en esta línea, ¿no? Tenemos una otra pregunta
Hola, para el caso de una solución híbrida, que es off-grid de gensets, paneles fotovoltaicos y BESS, ¿consideran que la microred es mejor alternativa que un UPS? Podría tomarla yo también. A ver, todo depende, ¿no? Tienes que ver que el UPS eh, te va a servir como una interfase entre tus cargas y lo que esté ocurriendo en el sistema, sea la microred o sea conexión a la red. Recuerda que el UPS va a tener una capacidad limitada de energía porque tiene baterías, entonces todo depende de cuál sea el modo de operación que quieras. A ver, una combinación, dependiendo de tus cargas, son muy sensibles. Tendría sentido tener UPS para las cargas más sensibles y luego el resto de la microred encargándose de mantener potencia en el sistema, claro, con un poco más de desviaciones de frecuencia y voltaje. Pero decir uno o el otro es complicado. Todo depende de la cantidad de tiempo que estás hablando. Recuerda una vez más, UPS va a depender de las baterías. Bueno, Freddy. Ahora sigo con una pregunta sobre los costos, ¿no? ¿Es costoso implementar un sistema microgrid? La tomo. Bueno, depende del sistema. Al final, la simulación nuevamente es la que nos va a decir cuál es el CAPEX, cuál es el OPEX y cuál es la rentabilidad. Entonces, costoso es una palabra relativa, económico también es relativo. Al final, los indicadores financieros son los que te van a decir si el proyecto es rentable, qué beneficio te ofrece. Entonces, la sugerencia es hacer la evaluación y ver caso a caso. Gracias, Gabriel. Ok. Sigo entonces para la próxima pregunta. Tenemos tiempo ainda para una pregunta o tal vez dos, ¿no? ¿Se puede iniciar la implementación de MyPlant con alguna fuente como BESS o solar y luego adicionar el motor a gas desde un inicio de la implementación? ¿Requiere partir con el motor a gas? Se la puedo tomar yo. Bueno, mira, si tomas ¿Te quedó el clara la controlador, pregunta o te gustaría que yo repitiese esta pregunta? si quieres yo la puedo aclarar. Básicamente, si pueden empezar con solamente, por ejemplo, Freddy, yo BSS con pienso que tú batería. estás en mudo, ¿no? Yo pienso que tú estás respondiendo, pero en mudo. Ahora, ¿se escucha? Sí, ¿Pueden te escuchar? escuchamos. Ok. Básicamente, podrías tener nuestro controlador de microred solamente con un sistema fotovoltaico. No es necesario, a primer momento, tener los motores, pero en un sistema de microred vas a necesitar algún tipo de sistema asíncrono que ayude a mantener la potencia, ¿no? Pero en teoría sí, podríamos considerar el sistema de microred primero, el controlador, y luego agregar motores al sistema. Perfecto. Muchas gracias, Freddy. Bueno, estamos en topo de la hora, ¿no? Entonces, me gustaría mucho de agradecer a todos, ¿no? Por todas las respuestas, por esta sesión de preguntas, por toda la audiencia. Como nos acercamos al final de nuestra sesión, yo voy a estar cerrando la parte de Q&A, pero si no alcanzamos a responder su consulta, no se preocupe porque nosotros, los presentadores y el equipo van a dar seguimiento después de este seminario, entrando en contacto con ustedes. Eso nos leva al cierre de la sesión de hoy. Un enorme agradecimiento a todos por su valioso conocimiento, a los presentadores que compartieron acá y a todos por la atención y participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.